Exactamente, Nicolás. Lo que les propongo repasar ahora entonces es qué está haciendo el mundo, porque si bien es verdad que cada vez más países están anunciando que comienzan o ya comenzaron con sus campañas de vacunación, lo cierto es que la cantidad de dosis que se están administrando para las poblaciones son muy pequeñas. Si miramos en porcentaje de población vacunada por cada país, es muy chiquito. En ese sentido, vale la pena mirar la siguiente gráfica que preparamos para ustedes a continuación y que, bueno, se puede ver clarísimamente entonces quiénes son los países que están a la delantera. Israel es el país que por lejos se despegó en cantidad de vacunación. Ya le dio una dosis a 32 personas cada 100, o sea, un 32% de la población ya recibió al menos una dosis, que eso es bien importante porque están vacunando con la vacuna de Pfizer y la vacuna de Pfizer lleva 2 dosis. Bueno, muchas menos son los que recibieron 2 dosis, unos 500.000, pero en definitiva es el país que por lejos ha vacunado a más cantidad de población, es la que está más extendida. Recordemos que Israel está vacunando con la vacuna de Pfizer, pero a la brevedad va a comenzar con Moderna. Si podemos volver a la placa, vamos a ver cómo el siguiente país que más se está vacunando en relación a su población es Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos llega al 20,9% de la población, que también lo está haciendo con Pfizer y con la China Sinopharm. Luego, mucho más abajo, está Bahrein. Bahrein con el 8,4% de la población. Pfizer y Sinopharm son las vacunas que está administrando ese país. Y mucho más abajo, en cuarto lugar, y pese a que arrancó primero, y ustedes recordarán toda la atención mundial que generó el Reino Unido. El Reino Unido está cuarto en cuanto a porcentaje de población vacunada. Le ha dado vacunas a 7 de cada 100 personas, está llegando entonces a un 7% de la población. Recordemos que su campaña incluye a Pfizer y también a la británica que desarrolló Oxford con AstraZeneca. Estados Unidos, que es el país más afectado del mundo y al mismo tiempo que ha hecho un gran despliegue para desarrollar su plan de vacunación, que incluye al ejército también, apenas alcanzó el 4,8% de la población. Y luego más abajo ustedes van a ver esa lista de países que está más chiquito, más juntos. Está Dinamarca con 3,1%, Malta, Lituania, España e Italia. Para que se hagan una idea, Argentina, por ejemplo, que hizo un gran despliegue con la llegada de las vacunas rusas, la Sputnik, bueno, ha logrado inocular al 0,4% de su población. ¿Qué quiero decir con todo esto entonces? Que por ahora los planes de vacunación o la norma, salvo algunas excepciones, es que los planes de vacunación estén llegando por el momento a un porcentaje todavía muy chico. Y es importante esto porque ustedes recordarán que para lograr que la campaña de vacunación sea efectiva y entonces que la población logre altos niveles de inmunización, se requiere que una buena parte de la población esté inmunizada. Esto es lo que los expertos llaman la inmunidad del rebaño. Por el otro lado, vale decir también que a nivel de América Latina, Paraguay y Uruguay son los únicos países que todavía no tienen anunciado ningún acuerdo con ninguno de los laboratorios. Es como las dos caras de la moneda, de la misma moneda. Bueno, Uruguay, en definitiva, si bien todavía no tiene vacunación, si se lo compara con otros países, hay otros países que su vacunación es muy chiquita, pero lo cierto es que es uno de los pocos países en América Latina que todavía no cerró ningún acuerdo con un laboratorio, y eso también vale la pena destacarlo. Bien, después de hacer este repaso, surge la pregunta: ¿cómo hizo Israel para despegarse tanto en cuanto a la vacuna que ya ha administrado, considerando lo que tú decías, que no fue el primer país que comenzó a vacunar? Exactamente, y para responder esa pregunta, Nicolás, estuve conversando más temprano con el embajador de Israel en Uruguay, con Yoed Magen, que su respuesta incluye varios factores de por qué Israel logró una campaña de vacunación de manera tan rápida. Algunos de los factores, y lo vamos a compartir con ustedes, son, primero, el ejercicio que ya tiene el país para responder ante situaciones de crisis por la situación de seguridad y de conflicto que enfrenta Israel en la región. Lo que dicen es, bueno, tiene instituciones preparadas para responder y para responder de manera muy rápida. Y la otra respuesta que le encuentran es el sistema de salud de ese país, que tiene a toda la población registrada. Vamos a repasar lo que decía el embajador. Israel, por la realidad que enfrenta desde su nacimiento, es un país que
ha sabido desarrollar instituciones que saben enfrentar situaciones de emergencia por obvias razones. Y bueno, y estamos en una situación de emergencia en la cual estas instituciones aportan toda su experiencia y conocimiento. Estas instituciones fueron en su mayoría creadas para enfrentar, bueno, la situación de seguridad que vive el país, pero se usan también para otras situaciones de crisis. Además de eso, en Israel hay 4 o 5 aseguradoras de servicios de salud. La población en su totalidad está registrada en uno de esos 5 aseguradoras. De manera que hay un contacto constante entre estas instituciones y toda la población. Bien, y otro motivo o factor que está detrás de este plan de vacunación tan extendido y de manera tan rápida refiere al vínculo, decía el embajador, que tenía el país y en particular estos seguros de salud con los laboratorios. Es decir, que no es casualidad que hayan logrado dosis de manera tan rápida, sino que es un vínculo que se fue generando con el paso de las décadas y que fue fundamental entonces para que Israel consiguiera las dosis. De hecho, nombraba que por ejemplo, vienen promoviendo desde hace mucho tiempo los trabajos de investigación y desarrollo. Tienen algunas de las farmacéuticas, incluso centros en ese país. Vamos a escuchar lo que decía. Estas aseguradoras también tienen lazos muy profundos, profesionales y constantes con los laboratorios internacionales y las empresas las compañías de medicinas en el mundo. A través de esos lazos pudimos conseguir esas vacunas de manera rápida y satisfactoria. Y hay que recordar que la mayoría de estos laboratorios internacionales tienen sucursales en Israel, no solamente sucursales, sino también centros de investigación y desarrollo. La Pfizer, por ejemplo. Y entonces, a través de esos fuertes vínculos que son constantes, no son vínculos que comenzaron ahora. Estos datan de los años, qué sé yo, 80, 90. Obviamente el gobierno jugó un papel importante cuando el primer ministro participó en las negociaciones. Y una pregunta que queda planteada respecto a Israel también, ¿vale? Es ¿qué pasó con el tema de los contagios, ¿no? Considerando que tiene bastante avanzado ya la vacunación, mientras tanto los contagios... Bueno, por el momento la realidad, y que nos decía el embajador Maguen, es que no están viendo demasiados resultados y eso ya está haciendo que en ese país se levanten algunas voces que pongan en duda la efectividad de la vacuna, un tema bastante delicado en este momento en el que todo el mundo está prestando atención porque esa sería como la luz al final del túnel. Sin embargo, lo que nos decía es que son muy optimistas de que en los próximos días, cuando pasen unos días más, sí se empiecen a ver algunos indicios de cambio en la cantidad de contagios y también de mortalidad, sobre todo porque en los últimos días han acelerado muchísimo la distribución de las dosis. Han llegado a tener algún día de 180.000 dosis de vacunas dadas en 24 horas y la mayoría de las personas que son adultos mayores entonces ya han sido inoculados. Vamos a ver lo que opinaba el embajador. Actualmente se han vacunado con la primera dosis unos 2.3 millones de israelíes, pero solamente 530.000 han tenido la segunda dosis. O sea que solamente esa cantidad de gente está vacunada completamente contra el coronavirus. Israel está atravesando una tercera ola y muy fuerte de contagio. Esta semana tuvimos más de 10.000 casos en un solo día, que para una población de 9 millones de personas es mucho. Hasta el momento no hemos visto el efecto esperado, digamos, pero lo que estoy leyendo en las noticias es que están esperando que en pocos días ya se va a empezar a sentir el efecto de la vacuna, que los números van a empezar a bajar